Muchísimas gracias, Diana. ¿Me escuchan bien? Perfecto, pues empezamos entonces con esta pequeña reflexión que muy abierto les tengo que decir que es para promocionar el curso Asistente Dental 2017. Estamos muy contentos con los doctores y las asistentes que nos han tenido la confianza para inscribirse ya al curso. Van 2 conferencias dictadas en vivo. El próximo jueves tendremos la tercera conferencia. La gente que se inscriba durante todo este año, el precio será el mismo, de 360 pesos o $20 con IVA incluido, con su factura deducible de impuestos. Yo pienso que ustedes son los que mejor pueden juzgar si el material que está disponible para capacitar o para actualizar a las asistentes vale la pena, y esos 360 pesos son una inversión y no un gasto, pero esa es decisión de ustedes. El día de hoy quiero hacer una reflexión con ustedes acerca de lo que es la era digital, que también es conocida como la era de la información o la era informática. Este concepto de era digital va estrechamente ligado siempre a tecnologías de información y a la comunicación. No se puede disasociar. Y si hacemos un breve repaso de las 3 grandes revoluciones que se consideran en este aspecto en la humanidad, pues tenemos la primera, que es, como siempre ya lo he mencionado, la revolución agrícola, que es una revolución en donde el hombre entiende que puede hacer sustentable el alimento, sembrando, cultivando y cosechando. Y esto hace que las tribus, de ser tribus nómadas, en donde llegaban a algún lugar, consumían todos los recursos que estaban ahí, y cuando se terminaban tenían que moverse a otro lugar para buscar de nuevo comida, y hacían otra vez de nuevo el ciclo. Cuando encuentran en la agricultura un medio de hacer sustentable su estadía en un solo lugar, se convierten dejan de ser nómadas y se convierten ya en comunidades ya fijas en un lugar. Por el otro lado, en los siglos XVII, XVIII, XIX, viene la revolución industrial. Pues es muy fácil de entender que antes los productos se hacían de manera artesanal y había 2 problemas con esos productos. La primera, que era muy costoso, y la segunda era que la producción era muy baja y no alcanzaba para todos. La revolución industrial lo que hizo fue democratizar la posibilidad de tener y de adquirir bienes, porque al fabricarlos masivamente, entonces el precio bajaba y además había suficiente producción disponible para toda la población que estuviera interesada. Democratiza de alguna manera el acceso a los bienes. Y la tercera revolución que estamos viviendo, y que somos muy afortunados en que nos toca disfrutarla, es esta revolución digital. Esta revolución digital lo que está haciendo es poner toda la información y la posibilidad de comunicarse de manera democrática. Quiere decir que prácticamente cualquier persona puede hoy por hoy estar informado y estar comunicado. Y la revolución digital cambia o viene de la tecnología analógica, mecánica y electrónica. Así es como cambia a la tecnología digital. La tecnología digital se compone de circuitos lógicos digitales, de la computadora, del teléfono y del internet. Estos son los 4 componentes que permiten el paso a la era digital: circuitos lógicos digitales, computadora digital, teléfono celular digital y el internet. Vamos a ver cuáles son algunos hitos en la parte. Acuérdense que la era digital estamos hablando de información y de comunicación. Algunos hitos en la humanidad
Tenemos la imprenta de Gutenberg, que en 1450 es inventada y cambia el concepto completo de el acceso de poca gente a la información con libros que antes eran manuscritos, de libros que antes estaban en poder de muy pocos, en donde la información y el conocimiento estaba en manos de los ancianos normalmente y de gente privilegiada. Cambia la posibilidad de ser de nuevo, otra vez, democrático. Ya cualquier persona o una enorme mayoría de personas podían tener acceso a conocimiento a través de información que se daba en libros impresos. En 1982 cambia al disco compacto, que fue una enorme revolución. Antes eran discos que eran flexibles, en donde no les cabía prácticamente nada de información y era muy difícil tener guardada esa información. En 1990 empieza la fotografía digital y cambia a la industria de fotografía impresa y hace que Kodak desaparezca como ese líder que existió durante muchos años de rollos fotográficos y de materiales para revelado y para la impresión. Después, en el 90, viene el advenimiento del World Wide Web, el WWW que todos conocemos. En 1993 empieza a poderse poner los videos ya de forma digital en CDs, que luego cambian en el 97 a DVDs, aumentando la capacidad, y finalmente en el 2006 del Blu-ray. En el 95 ya empiezan los primeros teléfonos celulares móviles de segunda generación. Hoy ya están hablando que muy pronto van a liberar la quinta generación de red, la red 5G, que es una red ya a velocidades todavía para hoy inimaginables, y se habla que va a estar lista por ahí del 2020. En 1996 leía un artículo en donde se lanzó Hotmail por dos jóvenes que empezaron, en donde tenían más de 100,000 suscriptores cada día, hasta que un par de años después fue adquirida por Microsoft. Pero Hotmail fue la primer cuenta de correos masiva a nivel mundial. En el 2005 tenemos la televisión digital. Todos nos acordamos del apagón, el trabajo que costó dar el apagón digital acá en México, y por primera vez se logra publicar en websites digitalmente en el 2005. En el 2007 nace o viene el primer iPhone, y ustedes si buscan en las redes encontrarán 10, 15 aparatos que el iPhone dejó inservibles: cámaras, grabadoras, un montón de cosas que vienen. Y finalmente en el 2010 el radio digital. Esto es lo que ha hecho esta revolución digital, esta era digital, en donde ahora, como dijimos, pues se trata de tener con los circuitos la computadora, el teléfono y el internet. Muy rápido, la primera computadora es la ENIAC en 1947, la primera computadora programable fue la EDVAC en 1949 y la primera computadora comercial fue en el 51 con la UNIVAC. Hasta hoy tenemos 5 generaciones de computadoras, y bueno, pues nos podemos nada más concentrar en que la quinta generación de computadoras, estamos hablando ya de inteligencia artificial, cambiando su lenguaje base a un lenguaje de programación lógica que se va autoprogramando. He tenido discusiones con mi hijo Héctor, donde no nos ponemos de acuerdo de lo que es el concepto de la inteligencia artificial. ¿Y qué aparatos ya pasaron a la historia? No sé cuántos de quienes están acompañándonos en la audiencia tuvieron la oportunidad de enviar o de recibir un telegrama. La máquina de escribir, ya no la eléctrica, sino la máquina de escribir inicial. ¿Quién tuvo la oportunidad de teclear esa máquina y de escribir una carta completa cuando se usaban aquellos correctores para los errores que se tenían? La operadora
dejó de existir. Antes, para hacer una llamada de larga distancia había que marcarle a la operadora y esperar a que la operadora nos conectara para hacer la llamada de larga distancia, y pues los teléfonos eran de discos. Les comento y les comparto: mi hijo de 13 años, Patricio, en el carro, en el teléfono conectado por Bluetooth, dice: diga discar, cancelar, y voltea y me pregunta: ¿qué es discar, papá? Pues seguramente habrá muchas jóvenes y muchos jóvenes conectados que nunca les tocó hacer una llamada discando, marcando con el teléfono de disco. Las calculadoras mecánicas, no estoy hablando de las calculadoras de mano que se usaban y que todavía se usan, sino aquellas que se usaban manuales y que se le daba vueltitas para multiplicar o para sumar. Los fax y los módems telefónicos, cuando uno se conectaba al internet, que tenía que hacerlo con un cable a través de ese ruidito raro, y los faxes que se mandaban, que fue una maravilla, porque ustedes se imaginan la diferencia de esperar una carta por a veces una semana o 10 días o más tiempo desde Europa o de otros lugares, a tener la contestación y a tener el envío de la respuesta rapidísimo. Hay una anécdota de alguien que le decían: tengo que mandar mi título, una copia de mi título, y le decían: mándalo por fax, y no entendía el concepto de lo que era el fax y decía: pero ¿y cómo me lo regresan mi título? Pensaba ella que se desintegraba y se mandaba por telepatía o telequinesis y regresaba, y bueno, pues el fax eran estos ruiditos que reproducían lo que se mandaba en otro aparato similar. Después los pagers, localizadores personales, los radiolocalizadores que los traían los doctores para las emergencias. Las impresoras de matriz, aunque sigue habiendo todavía empresas y sigue habiendo que las producen, las venden y las usan, cada vez están más en desuso. Los discos flexibles que les comentaban, aquellos de 5 1/4 grandotes, y luego cuando se redujeron a 3 1/2 rígidos, aunque siguieron siendo discos flexibles, que eran aumentaban casi al doble, de 512 a 1.2 megas cada disco, y la contestadora automática en el teléfono. ¿Qué es lo de hoy? Lo de hoy son los computadores, que se les llama computadores porque hacen los cálculos, pero también se les llaman ordenadores, que viene del francés, personal computers, PC, que cambiaron después a laptops o a notebooks, las Mac, que nunca quisieron entrar en el concepto de las PCs, pero pues todos entendemos como una palabra genérica el uso de computador. No importa si sea de escritorio, si sea el all-in-one, que ahora sobre la pantalla ya tiene también la parte del procesador, o Mac o cualquiera, pero es el computador para efectos. Eso es lo de hoy. Es difícil que una persona no tenga un computador y que no lo use. El smartphone y las tablets. Es impresionante ver a toda la población la penetración que tiene tan alta el tema de los smartphones o de los tablets, y ver a la gente texteando, gente de cualquier nivel socioeconómico, pero también de cualquier edad. Y bueno, no nos ocupa el día de hoy hacer análisis de si esto está embruteciendo, envileciendo a la población, pero es un hecho que todos somos dependientes, y yo diría hasta adictivos, del computador, de los smartphones y de las tablets. Lógicamente, para que esto funcione tiene que haber un internet de por medio, y lo que hace operativo a los teléfonos y a los computadores pues son los softwares y las aplicaciones. Pero fuera de estos software y aplicaciones hay que mencionar a Facebook y a WhatsApp, que por cierto pertenecen al mismo dueño, Zuckerberg, es de la misma empresa. Facebook tiene, si mal no recuerdo, más de la tercera parte de la población como usuarios. Es un fenómeno impresionante lo que Facebook está ofreciendo hoy por hoy. Y WhatsApp, en un menor número de usuarios de Facebook, pues mantiene comunicadas a la gente. El email está cayendo
cada vez más en el desuso de manera personal. Es difícil, bien difícil en las empresas, porque pues uno tiene que agarrar el teléfono, hace mucha parte de sus negocios en WhatsApp, entonces no es que uno esté leyendo los mensajes de los amigos y de las comunidades, aunque a veces sí, pero también está haciendo negocios en el teléfono con el WhatsApp. El email, como digo, cada vez va cayendo menos en el uso. El website pues sigue siendo la forma más fácil de acceder a información, el surfear o navegar en el website, y finalmente el enigma y el concepto de la nube, que todos la usamos y nadie de nosotros la entendemos. Todos le tenemos miedo y todos pensamos que nos van a robar la información en la nube, pero al final, dándonos cuenta o no, todos tenemos la información ahí. Y bueno, voy a terminar con las conclusiones, en donde son tres las que yo pienso que la era digital, que no son limitativas, ojo, nada de lo que he hablado acá son limitativas, son más bien enunciativas, quiere decir que son esas y todas las que se les puedan ocurrir. La era digital tiene tres aristas que yo espero que cada uno de ustedes las esté aprovechando. La primera es la de tener acceso a la información. ¿Qué tanto están ustedes agudas en saber buscar y saber encontrar la información que necesitan? Dijimos que la era digital lo que nos permite es conocimiento o información y estar conectados. Entonces, cuando antes nos sentábamos en una mesa entre amigos a platicar, podía ser un tema de discusión de media hora estar hablando de la edad de un artista. No, es que no puede tener esa edad que tú dices, porque cuando tenía la película fulanita de tal tenía tantos años, y ahora uno entra al internet y sabe cuándo nació, en qué ciudad, quiénes son los padres, qué películas ha hecho, en qué años ha hecho esas películas, y la discusión se acaba en 3 patadas, en segundos, cuando alguien se mete a buscar. Y cualquier cosa que nosotros necesitamos de información, tenemos acceso. Esa es la democratización de la información que hoy tenemos cuando tenemos un smartphone, una tablet, una computadora y el internet. Y sabemos utilizar con los softwares y con las aplicaciones los accesos. Pero otra segunda cosa que nos ofrece la era digital es que nosotros podemos hacer pública la información que nosotros deseamos hacer pública. Tenemos las posibilidades de nuestros perfiles en todas las aplicaciones que ustedes conocen, y tenemos la posibilidad de tener website para nuestra empresa, para nuestra clínica, para que la gente sepa lo que nosotros hacemos. De otra manera, piensen lo difícil que sería comunicarlo a través de panfletos escritos o de forma verbal. Al mejor vendedor seguro se le va a olvidar 1, 2 o 3 características que había que comunicarlas. Cuando hay un website, cuando hay un perfil en Facebook o en cualquier otra parte, entonces nosotros controlamos la comunicación y la hacemos pública. Y bueno, hay quien no estará de acuerdo y hay quien dirá, yo no uso la nube, pero al final no hay nada que sea más cómodo que tener guardado de manera protegida toda nuestra información. Yo voy a casa de mamá y saca una cajotota con las fotografías y nos tardamos años en primero cargarlas, desempolvarlas y empezarlas a buscar, cuando a diferencia las tenemos disponibles en la nube y no importa si las queremos ver en un teléfono, si las queremos ver en nuestra tablet o si las queremos ver en nuestra computadora. Y así todos los archivos encriptados, cifrados, con contraseña o no, tenemos entonces ese acceso. Y por último, en la parte de la comunicación, pues hablamos del tema y del concepto de comunidades. Vamos a pensar en comunidades básicas. Las comunidades
que tuvimos con nuestros amigos, no sé si estén familiarizados con el término de la cuadra, esta cuadra en donde era muy típico que fuera el punto de reunión de la gente que vivía en los alrededores o muy cercanos, y entonces se hacía una comunidad y nos reuníamos en la cuadra. Hoy eso ya no existe por el tema de la inseguridad, etcétera, pero así era antes. A mí me tocó jugar fútbol en la cuadra con mis amigos de la cuadra, y era bien difícil antes de la era digital tener la posibilidad de estar con mis amigos de la cuadra en contacto. Hoy tenemos un chat de los amigos de la cuadra en donde cada quien va posteando diferentes cosas y va compartiendo sus experiencias. Lo mismo me pasa con mis amigos de la preparatoria. Una bendición tener el chat, y nos seguimos reuniendo una vez al mes en forma física y nos compartimos, pero diario es una revisión obligada este chat en donde mantengo la comunidad con mis amigos de la prepa, amigos y amigas de la prepa. Pero también en los negocios se necesita tener contacto con la comunidad. Entonces, cuando las empresas organizan sus eventos, sus congresos, sus seminarios, lo que hacen las empresas es estar en contacto con la comunidad de clientes. El dentista, pues si hace un open house, hace un cóctel, invita a sus pacientes y está en contacto con ellos. Pero la pregunta es si ustedes están aprovechando la era digital, que es democrática, que no es costosa y que cualquiera puede tener acceso, y si la están aprovechando para estar en contacto con la comunidad de sus pacientes. Muy rápido, yo con esto termino la parte de la reflexión de lo que es la era digital, y ahora quiero, si ustedes me lo permiten, de manera muy rápida, mostrarles cómo es muy sencillo tener el tema de el acceso a internet y a las páginas. Ustedes, quienes están registrados, tienen un acceso a una parte que se llama intranet. En esa intranet ustedes pueden entrar a la página y ver, por ejemplo, las conferencias grabadas. Entonces yo estoy aquí en un explorador que es el de Google, y aquí tengo el acceso a la página de asistentes dentales. Y en ese momento, cuando yo estoy logueado, puedo entrar a la página de asistentes dentales, que es exclusiva para quienes están inscritos. Aquí ustedes en conferencia 1 y 2 ven las dos conferencias pasadas. Un poquito lenta, pero ahí está ya. Entonces, aquí está la primera, la segunda, y aquí se van a ir acumulando las 9 conferencias. Pero también tenemos un resumen de los temas tratados. Aquí ustedes pueden ver lo que se trató en la primera y en la segunda conferencia, y un resumen de cada una de las cosas que sirven para ir enriqueciendo y recordando, pues que esos conocimientos, esa información que se transmitió, no quede inservible porque no se utiliza, sino que sea una forma de refrescarse para hacerlo. Hay un Google Groups al cual están invitados todos los inscritos, y en este Google Groups entre ustedes pueden comunicarse. Nosotros no estamos escondiendo los mails de cada uno de ustedes. Está tardando en cargar, aquí está ya. Entonces ustedes pueden poner sus temas y puede prestarse a discusiones abiertas que se enriquezcan, y ustedes pueden ver quiénes son los miembros que están inscritos en el grupo. También tenemos un apartado de conferencias grabadas que creemos que son de utilidad para los que no lo vieron, las que no los vieron, que refuerzan los temas que estamos hablando de lograr o buscar la excelencia, aunque esta nunca se encuentre.
hay tips de la semana, y también nos gustaría que ustedes nos ayudaran compartiéndonos información de links que vale la pena, o de archivos PDF, porque de esto se trata una comunidad, de que todos nos ayudemos. No es que estemos ayudando a la competencia y le estemos haciendo el caldo gordo, sino para todos sale el sol. Y la verdad es que se trata, como siempre les he expresado que pienso, que es en beneficio del paciente al finalmente lo que estamos buscando. Si ustedes quisieran entrar a esta página en un explorador en donde no está autorizado su correo, les pide que se loguen, porque no está. Y si no tenemos nosotros registrado su correo en la página, pues no pueden entrar. Por eso entonces es un intranet y es la forma de alguna manera de tener seguras las cosas. Y bueno, voy a pasar la palabra ahora a Patricia para que continúe con la conferencia, y vamos a dar hasta el final un momento para hacerles una pequeña propuesta de cómo les podemos ayudar nosotros a que ustedes, si no lo tienen todavía, construyan también su sitio web, su página de Facebook, y que puedan tener toda esa información y ese contacto para sus comunidades. Muchas gracias a todas y a todos por su atención, y dejo con ustedes a Patricia. Bueno, pues muy buenos días, estimados asistentes, doctoras, doctores. Gracias, Héctor, gracias al equipo de inteligencia dental, a nuestros patrocinadores, Estudio Dental RH y Depósito Dental RH y Estudio Odontológico. Bueno, pues vamos a comenzar. La plática del día de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen en lo que es conociendo la odontología. Y he dividido varios temas, que son la historia, la calidad oral y su importancia, características generales de los dientes, odontogramas y terminología dental, denticiones y su importancia, tipos de restauraciones y rehabilitaciones dentales. Recuerden que esto nada más es un pequeño resumen de lo que estaremos tocando la semana que entra, para que todos aquellos que aún no están inscritos, pues en momento dado se animen a hacerlo, ¿no? ¿Por qué hablo de historia? La historia al final es como en nuestras vidas. Tenemos que conocer un poco de nuestras raíces, de dónde venimos, y eso nos va a dar la comprensión de quiénes somos en la actualidad, aunado a todo lo que es nuestro medio ambiente, aunado a nuestro conocimiento, pero definitivamente el conocer esas bases pues nos va a ayudar a poder comprender mejor. La historia de odontología pues abarca muchos siglos, y pues para poderlo entender hablemos un poco de lo que es la línea del tiempo. ¿Qué es la línea del tiempo? Bueno, esta se basa a partir del año 0 hacia la izquierda, año 0 hacia la derecha, y nos está hablando del nacimiento de Jesús. No vengo a hablar de religión, simplemente es una forma en la cual se hace una línea del tiempo. Es decir, en el momento que nace Jesús hacia atrás, estamos hablando del año -1, -2, hasta el 3, aquí estamos hablando hasta el -3000, y si nos vamos más atrás vamos a hablar hasta la época de los dinosaurios, de los miles y millones de años, ¿no? Entonces, y eso es lo que se habla de antes de Cristo. Cuando hablamos después de Cristo va desde el año 0 hasta el año 2017, que es en el que estamos actualmente, y corresponde a la era contemporánea, ¿no? Dentro de esto podemos observar, por ejemplo, en el año 3000 de los egipcios. Los egipcios, el concepto de odontología realmente nada más estaba enfocada o estaba únicamente, era exclusiva para los faraones.
Esto hubo una persona dentista, entre comillas, que llamaban ellos Gesiré, que fue muy famoso dentro de Egipto. Si nos vamos un poco sobre los años 700 antes de Cristo, vemos cómo ya empieza a haber cuestiones se buscan ya cuestiones de estética, ya no es tanto el elitismo, y pues esto obviamente son una forma muy burda poder reemplazar, sustituir esos dientes faltantes, ¿no? Estamos hablando sobre el año 627 en Siria. Trataban de dar explicaciones el por qué los dientes se picaban, por qué los dientes se cariaban, ¿no? Todos estos conceptos los estaremos tocando ya más a fondo la semana que entra. Y aquí algo importante, por ejemplo, es la cultura maya. La cultura maya es muy vieja, va desde 1000 años antes que naciera Jesús y se extiende hasta después de 1521 después de Cristo. Si se fijan, el descubrimiento de América fue en 1492, todavía sobrevive aquí. La importancia de la cultura maya es que si revisamos todo lo que son su odontología, la odontología que van a hacer va a ser muy diferente a cómo se conceptualizaba. Para ellos era una odontología religiosa, en la cual siempre era con el objeto de agradar a dioses, no era rehabilitadora, era realmente invasiva, porque tenían que dientes sanos, prácticamente los taladraban, y aquí podemos ver, por ejemplo, colocaban piedras de obsidiana y jade, que era lo más usual que usaban ellos, ¿no? Estos son algunas del tiempo. Si vemos, por ejemplo, todos han escuchado quién es la santa de los dentistas, pues es Santa Polonia. Santa Polonia, ella nació sobre el año 249 después de Cristo, y cuenta la historia, para aquellos que no sepan cómo es esto, que Apolonia era hija de un mercader muy rico, era muy popular, y durante las festividades del milenio romano, resultan esas festividades religiosas, pues ustedes saben que siempre había invasiones. Hubo la invasión de Filipo el Árabe, y él lo que llega es, precisamente llega a invadir, y ¿qué pasa? Que entonces quiere que todas las personas empiecen a decir a Dios, que relacionen en contra de la iglesia, en fin, todas las creencias religiosas. Se agarran a Polonia, y a Polonia lo que hacen es la torturan, la martirizan, le rompen los dientes a palos, se los fracturan, se le cae, y no contentos con esto, ellos, y siempre y cuando ella se dirigiera de Jesús, de la iglesia. Sin embargo, ella lo que hace es, estaban a quemarla y prefiere ya aventarse a la hoguera, no sin antes decir que como había sufrido tanto con lo de los dientes, que ella, una vez que estuviera con Dios, iba a interceder por todos aquellos que oraron. Y de ahí nace esta pequeña plegaria para quien le devolvía la muela. Por los dientes, Santa Polonia, estoy aquí, pobre pecador, me duelen los dientes, reconcíliate pronto conmigo y regálame tranquilidad para el cuerpo, para poder olvidar este tormento del dolor de dientes. Como vemos, es un poco la cuestión religiosa, y siempre, pues, al no haber explicaciones, siempre todo se basa en la religión. Conforme van avanzando los siglos, pues obviamente empiezan ya los fundamentos más científicos, y estos conceptos religiosos pues van desapareciendo, ¿no? Estaremos checando la semana que entra en una forma ya un poco más específica cómo son los inicios, y por ejemplo desde que eran la odontología que se practicaba con los frailes, después a pasar simplemente por charlatanes o pseudo charlatanes, pseudo doctores, no sabemos cómo llamarlos, lo que ya viene siendo la época de los barberos, que ya habíamos hablado el mes pasado, que los sillones dentales pues parten mucho precisamente de las barberías, ¿no? De las cuales los barberos empiezan a ser los pioneros de la odontología de extracciones, ya puesto que ellos manejaban pues las cuestiones un poco sanitarias, esas toallas, las sanguijuelas, todo ese concepto de salud. Posteriormente pues estaremos viendo ya un odontólogo ya más en forma. Sin embargo, vemos, si comparamos esta odontología o este odontólogo con lo que es ahora, pues empezamos simplemente a hacer ergonomía. Empezando, vean la posición del doctor, era muy acostumbrado a trabajar parados, y ahora pues definitivamente no podemos pensar, y aquí hasta cierto punto muchas veces era solitario.
No podemos pensar en la actualidad un odontólogo sin el apoyo de un valioso asistente, ¿no? Entonces realmente todo esto es un poco del repaso de lo que estaremos viendo la semana que entra como historia. Tocaremos también algunos puntos, el primer cepillo dental, lo que son, por ejemplo, esta es la dentadura de cera de Abraham Lincoln, y cómo vemos unas cuestiones estéticas. Ustedes se han preguntado, por ejemplo, de dónde sacaban los dientes, si no había acrílico, no había porcelanas, no había cerámicas, de dónde sacaban. Bueno, eso ya lo estaremos viendo. Esto son realmente nada más highlights de lo que veremos. La importancia que tiene la electricidad en el año 1900, no es de que llegó la luz y se acabó para todos, fue así como hablaba Héctor de la era digital. Definitivamente la electricidad es algo valiosísimo, porque empezar de estar trabajando, que era este tipo de rueca, que era como una especie de esas máquinas de coser antiguas, que era con pedal, para poder generar aquel movimiento de la pieza de mano. Imagínense el calentamiento que esto provocaba en los dientes. Entonces, la electricidad viene a revolucionar definitivamente hasta por salud de nuestros propios dientes. Y no podemos tampoco olvidar a Brannemann, que empiezan los conceptos, aunque la implantología empezó desde muchas décadas atrás, no es sino hasta 1982, cuando él presenta sus estudios y él empieza a hablar del concepto de la osteointegración. ¿Qué es esto? Pues bueno, brevemente les comento, pues es simplemente la adaptación de un metal a lo que es el hueso. En este caso, pues la osteointegración se da a base de titanio. Pero bueno, todos estos temas de historia los estaremos tocando un poquito más la semana que entra. No es que van a decir, bueno, ¿para qué me sirve como asistente? Simplemente esto es, como en todos los temas, es un poco de cultura general para que ustedes conozcan y valoren, así como hablábamos de los inicios, de lo que no hay, de lo que hemos tenido y de todo lo que tenemos actualmente y podemos sacar provecho, ¿no? Otro tema que tocaremos es la cavidad oral y su importancia. La cavidad oral, siempre pensamos o a veces vemos simplemente que entra al consultorio pies con dientes, ¿no? El paciente los pies con dientes. El paciente tiene una cabeza, la cabeza al final está formada por un cráneo, está formado por una cara, y en esta cara definitivamente es donde vamos a estar, parte de esta cara, en ese rostro es donde vamos a ver alojados nuestros dientes, de los cuales estamos hablando. Entonces, como vemos, pues es irnos de lo más grande a lo más pequeño. Brevemente, pues qué huesos estamos hablando, que los que son más representativos pues son el malar, conocidos como los pómulos, el palatino, que son los huesos del paladar, el maxilar, que aloja nuestros dientes superiores, y nuestra mandíbula, que aloja nuestros dientes inferiores, ¿no? Esto es brevemente, no voy a dar conceptos de anatomía, meterme, simplemente es que ustedes ubiquen en dónde están los dientes o quién es, qué hay de todo esto. Hablaremos también un poco de lo que es la famosa sinusitis. Si a mí que me importa la sinusitis, ¿no? Si eso tiene que ver más bien con el otorrino. Es bien importante porque muchos problemas dentales o muchas sinusitis son causadas por problemas dentales. Ya lo estaremos viendo la otra semana. Y pues bueno, dentro de cavidad oral tenemos varias, ¿qué conforman la cavidad oral? La cavidad oral pues está formada por lo que es el paladar, bueno, son las estructuras que son las estructuras que lo limitan. El paladar, nuestro piso de boca, que viene siendo debajo de nuestra lengua, nuestras mejillas o los cachetes comúnmente, y por dentro se van a llamar carrillos. ¿Por qué carrillos? Pues porque están cubiertos de no es una piel propiamente, es una mucosa. Y tenemos lo que es la úvula, la famosa campanilla, los labios, el superior e inferior, el istmo de las fauces, que sería en esta parte, la parte final, y aquí pues nada más, como ustedes recuerdan, pues detrás de este istmo aquí están las famosas anginas, que son las amígdalas, ¿no? Ok, ahora dentro de esta cavidad realmente a lo que nosotros nos va a importar pues son precisamente los dientes. La lengua también forma un papel muy importante dentro de lo que es el proceso de masticación. Las glándulas salivales definitivamente, porque las glándulas salivales son las que van a producir la saliva. Si no hay saliva en boca, ¿qué va a pasar? Pues por principio tenemos una mayor tendencia a caries,
un mal aliento. Entonces las manos salivales nos va a ayudar en los procesos de digestión. A la hora que ustedes cuando comemos, pues la saliva tiene enzimas, esas enzimas lo que hacen es empiezan a desdoblar, empiezan a destruir esos alimentos junto con la masticación. ¿Para qué? Para que puedan ser aprovechados por nuestro organismo. Y pues también contamos con los frenillos, el frenillo superior y el frenillo inferior. Okay. Hablaremos un poco de lo que es la articulación temporomandibular, la famosa ATM. No me voy a meter mucho a esto, es simplemente para ver la relación que tiene esto con nuestros dientes. Si tenemos una mala articulación o problemas de articulación, definitivamente va a repercutir en nuestros dientes. Y por decirles algo, simplemente vemos una restauración. Una restauración, si ustedes por cada milímetro que esté alta, fíjense, 1 milímetro, que son kilómetros en boca, se va a reflejar en la parte del diente, en 3 milímetros de apertura. Y esto obviamente pues va a ser, definitivamente se va a ver afectado en nuestra articulación. Todo esto ya lo estaremos tocando un poquito más. Los conceptos de belleza. ¿Qué es belleza? Para mí puede ser una persona más guapa que otra y definitivamente va ligado mucho a la cultura. Pero al final la belleza y todas esas proporciones que sacamos de cefalometrías, de todos los doctores cuando hacen de los ortodoncistas para hacer sus planes de tratamiento para los cirujanos, pues definitivamente está basado en proporciones de un común denominador de gente. Y pues los conceptos de belleza han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, si vemos a la Mona Lisa, veamos esto, el simple hecho de cambiar su proporción cambiarla porque hubiera tenido una cara más larga, vean el concepto, ¿no? Entonces, quien por ejemplo pues se ve mejor de cara más chiquita, o alguien, no, pues a mí me gusta más de carita más larga. Ahora, todavía la quieren más moderno, pues veamos a una Mona Lisa con Botox, ¿no? Aquí la tenemos y hasta con su smartphone, ¿no? Entonces, como vemos, pues estos conceptos de belleza han ido cambiando y, pues bueno, otro tema que tocaremos son las características generales de los dientes. Características es muy amplio hablar de este tema, sin embargo, tocaré lo más importante. ¿Por qué? Para que ustedes comprendan el por qué a veces un diente, seguro porque si nada más es un puntito, ¿por qué le duele tanto al paciente? ¿Por qué trae un cazuelón, un agujerote y no le duele tanto, ¿no? O por qué por qué se fracturó, o sea, en fin, todo esto definitivamente está ligado a su estructura. ¿Qué es un diente? Un diente, estamos hablando de diente, pero estamos hablando como diente, como al final es el concepto general. El diente, los dientes es un órgano anatómico duro ubicado en los alvéolos de los huesos. ¿Qué es el alvéolo? El alvéolo es prácticamente el agujero donde está el diente. Cuando se hace una extracción, el agujero que queda pues es el alvéolo. Y está formado principalmente por minerales de calcio y fósforo. Todos hemos escuchado, toma mucha leche, de chiquito toma leche, toma muchos lácteos. ¿Por qué? Porque la leche y todos los derivados lácteos son una fuente alta de calcio. El diente y todo nuestro organismo necesita el calcio. El calcio es para nuestros huesos, para evitar osteoporosis, osteopenias, para que nuestros dientes no se fracturen. Y aquí lo podemos ver mucho en las mujeres embarazadas. Dice, es que este chamaco me costó 4 dientes, me costó 5 dientes. ¿Por qué? Porque al final, cuando fuimos pequeñas, no fuimos haciendo esas alcancías de calcio. Entonces, y definitivamente no, es una alcancía que es para toda la vida, ya sea por medio de sustitutos. Y el calcio también va a ser importante en la regulación de todos los procesos de nuestro organismo, no solamente en la cuestión dental. Yo asemejo siempre la escritura del diente, el esmalte, la dentina y pulpa, y yo siempre lo pongo en una forma, no sé que es muy burda, pero es muy fácil de entender, como un pastel. Si ustedes tienen un pastel y lo parten, van a encontrar que esta parte azul, que sería el merengue, la cubierta, vendría siendo el esmalte. Si después de ese esmalte vamos a encontrar la dentina, que equivaldría al pastel propiamente, al panqué, y aquí tenemos dos colores. Esta dentina es con la que originalmente se forma ese diente, y conforme pasa el tiempo, las agresiones del frío, del calor, de que mordí fuerte, de que me tuvieron que rehabilitar mi diente, en fin, ante agresiones, ¿qué pasa? Se empieza a formar una dentina de reparación. Entonces estas dos al final son dentinas,
Y por último tenemos nuestra pulpa, que equivaldría el relleno de ese pastel. Esa pulpa, que es comúnmente conocido como el nervio del diente, ¿qué va a pasar? Que entonces ahí vamos a encontrar las terminaciones nerviosas, vamos a encontrar también todo lo que es la vascularización, todo lo que permite que este diente esté vital. Hablaremos también un poco de lo que es la sensibilidad dental y si podemos entender cómo son estas capas, donde aquí, por ejemplo, tenemos un esmalte con una delgadez, pues aquí viene el concepto de sensibilidad, pero ya lo estaremos tocando en otra semana. Del esmalte, pues el esmalte no es nada más tengo esmalte, tengo esta cubierta, pues no, hay diferentes tipos de esmaltes y los esmaltes muchas veces pues se ven dañados, se ven afectados, muchas veces hasta por medicamentos, por ejemplo el uso de tetraciclinas, que era muy común hace varias décadas. ¿Qué pasaba? Que los dientes, pues simplemente al hacer un antibiótico, los dientes se manchaban cuando se estaban formando. Tenemos las famosas hipoplasias. Las hipoplasias son defectos de esmalte que muchas veces las encontramos en síndromes, las encontramos también cuando hubo una falta de calcio cuando se estuvieron formando los dientes, e incluso podemos tener también, por ejemplo, fluorosis, en la cual se ven afectados esos bueno, también estaremos viendo que dentro de ese esmalte pues también tenemos fisuras, tenemos cúspides, tenemos depresiones y no basta solamente el cepillado. El cepillado, lo que va a hacer aquí, necesitamos también pues algunos tipos de materiales preventivos como serían los selladores y fisuras, rosetas y fisuras. Esto de selladores, que cuando hablemos, no la semana que viene, sino cuando estemos ya hablando ya de conceptos de rehabilitaciones, tocaremos más un concepto de cómo actúan los selladores, ¿no? Porque pueden decir, bueno, aquí tengo esta fisura, ¿qué pasa? Me ponen el sellador y que van a quedarse aquí todos los microorganismos que no me pude limpiar, se mueren, tengo un cementerio de bacterias, ¿qué pasa? Lo vamos a analizar. El diente podrá estar muy sano, sin caries, pero necesita también tejidos de soporte, si no, ¿dónde se va a detener? Y aquí es donde entran precisamente las estructuras de soporte, son lo que se llaman tejidos periodontales. ¿Por qué periodontales? Peries alrededor, dontales alrededor del diente. Estos van a rodearlo y las que van a tener, tenemos la encía, que es la que todos vemos, el ligamento periodontal, que también estaremos hablando del ligamento, que es una especie de colchón amortiguador que nos va a ayudar durante las funciones de masticación, también incluso en nuestra vida diaria, para que ese diente se conserve dentro de ese alvéolo en una forma sana y sin inflamación. Y obviamente pues el hueso, la calidad del hueso, que es lo que va a determinar que mi diente esté aquí. No necesariamente si tengo un diente con caries, tengo problemas periodontales o viceversa, muchas veces o simplemente pueden estar asociados. Ya las estructuras de soporte las estaremos tocando cuando hablemos del tema de prevención. Bueno, también hablaremos un poco de lo que son los dientes. Tenemos dientes anteriores, dientes posteriores. Los anteriores pues van de canino a canino. Nuestros dientes posteriores van de premolares a molares. Y en el caso de dentición infantil, pues prácticamente anteriores son de canino a canino igual, y sus dos molarcitos serían los dientes posteriores. Esto lo recordamos en la escuela, que nos decían para qué sirven los dientes. Los incisivos sirven para cortar, los caninos ayudan para desgarrar, el clásico que jalamos el pedazo, trozo de torta, eso estamos ahí desgarrando, y los posteriores tenemos premolares y molares que trituran. Obviamente aquí no es lo mismo la masticación que se va a dar, de bueno, pues necesito estar masticando para tener una buena función de articulación, me la paso masticando todo el día chicle. Aquí la diferencia es que no es el mismo movimiento de un chicle que es abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro con el chicle, y lo que estoy causando es un impacto sobre mi articulación. En cambio, la masticación, cuando se da por alimentos, sobre todo de tipo fibroso, es otro tipo de masticación que ya lo estaremos analizando. Vean la diferencia, ¿no? Otro tema que tocaremos es las denticiones y su importancia. Si yo les pregunto a mis asistentes, mis alumnos, ¿para qué sirven los dientes? La mayoría me contesta, pues para masticar.
pero definitivamente los dientes no solamente tienen esta etapa, y es importante en la primera etapa de la digestión, ¿no? Tenemos que definitivamente hay otras funciones como son las estéticas, mantiene el espacio dental, que es el estímulo del crecimiento, regula los procesos alveolares, las funciones fonéticas. En fin, una pregunta, pues ¿qué es esto? Yo sé que todo lo vamos a ver para la semana que entra, pero esto nada más es un preámbulo, es como un entremés para dejar ver lo que estaremos viendo. Si ustedes no están aún inscritos, pues para que se animen, ¿no? El desarrollo dental. Tenemos dos tipos de denticiones. La primera dentición, que consta de 20 dientes, que es la comúnmente infantil, y la segunda dentición, que consta de 32 dientes. He aquí el problema cuando ustedes ven del primer molar, que es bien fácil que ese primer molar se empiece a carear. ¿Por qué? Porque los padres, precisamente como ven que este diente nunca, dicen, pues es que nunca se le cayó ese diente, ellos toman, los papás no se van a poner a contar cuántos dientes tiene el niño, él simplemente se están basando en que se le cae, le va a salir uno nuevo. Pero como el primer molar no está sustituido por ninguno, ¿qué pasa? Que los padres dicen, no, pues no se le ha caído, y muchas veces piensan, pues ese diente es de leche, ¿para qué se lo tapo? Si de todos modos se le va a caer. Entonces, esta es información que ustedes como asistentes pueden dar a esos pacientes, hablar de la importancia de esos dientes, ¿no? Estaremos también tocando el tema de odontogramas, terminología dental. ¿Qué es esto? Ustedes saben, cuando llenan las historias clínicas, que el doctor les dicta caries mesial del diente 11, así con mucho gusto de qué me está hablando, ¿no? O les está hablando del tercio incisal, o el tercio medio, el tercio gingival, pues de qué me está hablando, ¿no? Esto lo vamos a analizar y vamos a hablar por qué se llama mesial, por qué distal, todo esto es en base a mis líneas medias, ¿no? Las superficies oclusales, que obviamente esta corresponde a los dientes posteriores, y podemos ver, por ejemplo, que un molar pues va a constar de cúspides, que son eminencias puntiagudas, presentes en esta superficie oclusal, de premolares y molares. Esas superficies oclusales constan de cúspides vestibulares, cúspides linguales, y volvemos a lo mismo, cuando el doctor les está dictando y estamos viendo caries en cúspide o fractura en cúspide mesial del 36, por ejemplo, ¿sí? Pues yo nada más escribo, pareciera un jeroglífico, pero esto tiene una explicación. Y esto pues es en vez de poner, nos va a poner caries en el primer molar inferior derecho, caries en el primer molar inferior izquierdo, caries juntitito del premolar, o sea, vean toda la información que se puede ahorrar por simplemente nada más ponerlo con estos detalles. Esto ya lo estaremos analizando con más detalle para que ustedes lo puedan captar. Quien ya lo está haciendo o todavía no le quedan estos conceptos muy claros, pues hoy los vamos a analizar. Hablaremos de odontogramas. Existen muchísimos odontogramas, pero los más comunes son de la FDI, Federación Dental Internacional, la DADA, que es la Asociación Dental Americana, y todos estos odontogramas se basan precisamente tenemos aquí los odontogramas, y lo que hacemos es cuadricular, dividir nuestra boca en cuadrantes. Al dividir en cuadrantes tenemos siempre nuestra famosa línea media, y de aquí parten del centro hacia afuera todos estos odontogramas. Ahora, dependiendo del tipo de odontograma, pues hay unos que son simplemente, tenemos que lo divide por los cuadrantes 10, los 20, 30, 40, siempre siguiendo las manecillas del reloj, o hay otra que va desde el número 1 hasta el diente 48, pero para mí lo especial pues me hace más fácil o hay quien maneja simplemente es cuadricular, se pone una línea aquí, una acá, y marcamos el diente, ¿no? Todo esto lo vamos a estar, ¿para qué? Para que ustedes, una vez que ustedes ya llenan esa historia clínica, si el doctor les dicta, por ejemplo, un obturación en el diente 16, pues ustedes van a saber que el diente 16 corresponde al primer molar superior, y si les pone caries en lo oclusal, pues ya no tienen que escribirlo, con simple hecho ustedes marcan, y el doctor está dictando caries en 16 en oclusal, pues por ejemplo aquí ustedes pueden marcar con colores azules lo que son rehabilitaciones, y colores rojos pues lo que son caries, ¿no?
Esta es una forma práctica de hacerlo. En los niños se maneja otro tipo de odontograma, son los 50, 60, 70, 80 o incluso con letras, pero bueno, les digo, esto lo estaremos analizando la otra semana. Y por último, hablaremos de los tipos de restauraciones y rehabilitaciones dentales. Tenemos el tipo de cavidades, pues son las clases 1, las clases 2, las diferencias, lo que es una clase 3, 4 y 5, como serían aquí las 5, corresponden a lo que viene siendo a nuestra región en caries en el tercio gingival, ¿no? Y de esto pues obviamente se van a derivar las tipos de cavidades. Veremos lo que es la diferencia entre un inlay, un onlay, que son las famosas incrustaciones, y lo que la diferencia que lo hace con una corona. Las diferentes tipos de coronas que hay, los diferentes tipos de materiales que existen en la actualidad, la combinación por ejemplo de cerámica con metal, lo que viene siendo puro metal. Hablaremos de las que son unas carillas, en casos de ausencia dentales, todas las posibilidades que tenemos para restaurar, y obviamente pues aquí es donde el paciente pues se va a fijar la postura, qué es lo que tiene el paciente, qué es lo que quiere dependiendo de sus necesidades. También hablaremos cuando hay una ausencia dental total, los tipos de lo que vienen siendo ya nuestras prótesis híbridas, las prótesis completas, los tipos de materiales con los cuales se van a colocar esos dientes. Como ven, pues tenemos mucho de qué hablar la próxima semana. La diferencia de un endoposte, los endopostes, pero brevemente les comento, es en un endoposte se conserva la raíz del diente y a partir de él pues vamos a colocar una estructura como, sería como un pilote por llamarlo de alguna forma. Lo que va a hacer es me va a rehabilitar para que yo encima de esto pueda colocar una restauración. Si yo nada más intento poner aquí una corona sin ningún endoposte, ¿qué va a pasar? Pues es el clásico, o tengo un pobre, me quedó muy poca estructura dentaria, ¿qué va a pasar? Pues que ese diente, si yo soy nada más dejar esta parte blanca que corresponde al diente, pues se me va a estar cae a cada rato la restauración. Por eso es la importancia de los endopostes. Hay diferentes tipos, lo que son metálicos, fibras de vidrio, en fin, bueno, ya hablaremos. Y obviamente pues la diferencia de un endoposte es que estamos conservando la raíz, y pues en un implante lo que pasa es que ya no existe ni siquiera la raíz. Aquí lo que estamos poniendo pues es un aditamento de tipo metálico, que obviamente pues vienen siendo los implantes. Pues bueno, con esto acabamos de hacer un pequeño resumen. Yo sé que van a surgir muchas dudas, pero todas estas la semana que entra, con calma lo estaremos haciendo. Es simplemente abrir un poco el apetito para que ustedes que no estén inscritos pues lo hagan, y ustedes que ya están, pues gracias por su confianza. Les estoy dejando aquí los datos donde nos pueden contactar para pedir informes, y pues aquí está esto. Pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Buenas tardes. Muchas gracias, Patricia. Y bueno, no está por demás decirles a nuestros queridos dentistas que están conectados que no se olviden que esta es una charla que es pues promocional para el curso de asistentes dentales. A ustedes les puede servir mucho también para darse cuenta, aquellos que decidan que no vale la pena inscribir a su asistente, pues esta charla que les dio Patricia les puede servir mucho como una guía para comparar qué tanto tienen capacitada a su asistente dental y qué comunicación les falta todavía por compartir, y seguramente la mayoría de ustedes podrá corroborar que ya han compartido todo lo que necesitan con las asistentes. Bueno, este es mi hijo Héctor, les presento a Héctor. Está un poco nervioso porque no está acostumbrado. Él está estudiando la carrera de tecnologías de la información. Él es el que hizo el generador de CADIs para todos ustedes, para que puedan de una manera muy sencilla generar sus CADIs, imprimir la relación y también hacer todo lo que necesitan. Y bueno, lo que queremos rápidamente es decirles que aquellos odontólogos que todavía en su clínica no tengan su página web,
lo que queremos es ofrecerles el servicio de la página web. Entonces, el servicio incluye en elegir entre dos conceptos de página. Una página que es todo el contenido hacia abajo y otra página que tiene las pestañas. Vamos a ver la diferencia entre una y la otra. Vamos a esperar que abra. Esta es la página que tiene hacia abajo toda la información, es una sola página. De lo que se trata aquí es, en cualquiera de los dos diseños que ustedes eligieran, si es que les parece interesante el concepto, es que ustedes puedan administrar su página sin tener que pagar extra porque se las administra.